Hola, muy buenas tardes. Bueno, vamos a dar inicio a esta clase de nuestra segunda semana, ¿verdad? De análisis de estados financieros. Para el día, en la clase pasada, nosotros, a ver, cuéntenme, ¿qué estuvimos haciendo? Vamos a ver si recordamos qué hicimos en toda la clase. Voy a empezar a nombrar o intervienen individualmente. A ver, Verónica, ¿qué hicimos la clase pasada? Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y usted cómo está? Bien, chévere. Bueno, la clase pasada iniciamos viendo un ejemplo del caso Erdom, donde se detallaba la importancia de los principios que se explicaron anteriormente, por qué es necesaria que esta información sea transparente y que se transmita de una forma imparcial es- por parte de los expertos, para así proteger tanto los derechos de las personas propietarias de de las empresas como para los empleadores. Y empezamos a ver el tema de las NIF para las pymes, cómo está estructurado, cómo nos brinda un marco conceptual de los distintos conceptos, valga la redundancia, que debemos conocer en todos los temas de contabilidad. Eso, Verónica, gracias. A ver, ¿quién ayuda a Verónica? ¿Qué más, qué hicimos con la norma? ¿Qué era lo que yo buscaba hacer con la norma ese día? Trataba de enseñarnos a cómo utilizar las normas, profe. Nos ¿Cómo explicó que, utilizar la norma? ujú, y su aplicación, pues. Por lo menos explicó con un activo, que era lo de que si tenía un apartamento, ¿verdad? Y nos indicó que lo clasificáramos de acuerdo a las normas, pues. Que lo primero que hizo un compañero fue clasificarlo como un planta y equipo. Y Propiedad dijimos, planta de equipo, ajá. equipo, claro. Y yo, pues, en mi opinión, yo dije que era un activo intangente y revisamos las NIF, Intangible. intangible. Y pues, al revisar la norma, las NIF, pues era otra clasificación. Era un Eran activo. activos de inversión. Ujú. Ok, ¿y qué nos permitió hacer? O sea, ¿qué hicimos con eso? ¿Qué nos permite concluir ese uso de la norma? Cuando podemos revisar la norma y ver que allí están las políticas contables para el registro de cada tipo de activo que hay dentro de las partidas generales de una empresa, ¿para qué nos sirve? Creo que, profe, que es para, digamos, aprender a qué es lo que tenemos que hacer en una determinada empresa o las diferentes políticas, cómo es que tenemos que llevar a cabo nuestras cuentas mediante las normas que ellas mismas nos indican, pues son normas que hay que seguir. Ok, ok, ¿alguien complementa lo que dice Rafael? Para preparar la información financiera, profe. Para preparar la información financiera, para agrupar todos esos recursos que tiene la empresa dentro de una clasificación válida de acuerdo a la naturaleza. Vimos también que me enfoqué bastante fue en la sección de los inventarios y allí pudimos observar que un inventario es un activo que se tiene para la venta durante un periodo de tiempo, o sea, como que en ese año, ¿no? Y entonces, bueno, nos surgía después, o yo pensando después, por ejemplo, si tenemos vehículos, ¿verdad? Pero somos una agencia de carros y tenemos esos vehículos para la venta, los vehículos no van a ser propiedad planta de equipo, sino que van a formar parte del inventario. Entonces, la idea general de hacer esa actividad es reconocer que cada vez que tengo un recurso, tengo que verificar para qué lo estoy usando, ¿sí? Si lo voy a usar para el proceso productivo, es propiedad planta de equipo. Si lo voy a usar para el proceso administrativo, quizá es un activo de inversión. Tendríamos que revisarlo bien, ¿verdad? Pero si lo voy a usar para la venta, por ejemplo, un apartamento en una inmobiliaria, es inventario también, ¿ok? Entonces, dependiendo del objeto social de toda esa revisión, nos llega algo muy importante que es que cada vez que nosotros vamos a trabajar dentro de una empresa, ¿verdad? Vamos a reconocer cuál es el objeto social de esa empresa, es decir,
a qué se dedica, ¿ok? Cuáles son sus principales actividades. Y partiendo de ese objeto social, de las actividades que pueda realizar, pues allí yo puedo definir qué tipo de activo o cómo voy a clasificar un activo de acuerdo con la naturaleza y las actividades que va realizando en esa empresa, en esa organización. Y bueno, pues allí surgen muchas diatribas, ¿no? Porque pues en estos días conversando con una amiga que es profesora de la facultad, y bueno, hablábamos de que antes en Venezuela, ¿verdad? El objeto social de las empresas era muy amplio. Entonces, una empresa decía que podía comercializar cualquier tipo de rubro y que incluso ella estaba trabajando con una empresa que vendía repuestos y su objeto social era vender repuestos, pero, o sea, su actividad comercial a la que se había dedicado durante muchos años era la venta de repuestos, pero que gracias a que esos documentos o esos registros que hacían anteriormente abarcaban múltiples objetos sociales o múltiples actividades dentro del objeto social, pues en este momento estaban vendiendo papel, ¿ok? Entonces ella me decía que el objeto social de la empresa, pues era muy amplio y le permitía realizar múltiples actividades, ¿ok? Entonces, bueno, en función de eso, se hacía esta distinción. Entonces, ¿a dónde vamos a ir cada vez que estemos dentro de una empresa, estemos llegando nuevos y nos lleguen con un recurso para que lo clasifiquemos dentro de la contabilidad de la organización? Pues vamos a ir a la NIF. Entonces, vamos a empezar a revisar cuál es la naturaleza de esa cuenta, para qué la tiene la empresa y vamos a empezar a clasificarla pues dentro de los activos, dentro de las partidas generales. Bueno, ese día de la clase yo les voy a recomendar que se pongan cómodos, ¿verdad? Pero ubicados en una mesa, ¿verdad? Es importante que tengan un espacio adecuado, a pesar de que la clase es virtual, es importante que tengan un espacio adecuado para tomar nota, para llevar un registro de lo que vemos en la clase, porque pues vamos a evaluar, todo este contenido se va a evaluar y a pesar de que a veces consideremos que ya tenemos todo en nuestra mente, ¿verdad? En muchas ocasiones estos conceptos se pueden perder, ¿ok? Entonces, bueno, tomen un lápiz, un cuaderno normal como si estuvieran en otra clase. Si están en un grupo donde hay mucha gente conversando, pues lo mejor es que ustedes se retiren a un espacio más cerrado para que podamos internalizar lo que se está tratando aquí y la clase sea más efectiva. Eso se los doy como una sugerencia, un paréntesis dentro del inicio de esta clase. Para el día de hoy, nosotros hicimos también en esa clase una revisión de una inteligencia artificial que muchos ya sabían utilizar, pero que otros no. Y hoy teníamos una actividad. A ver, ¿cuál era la actividad del día de hoy? Un cuadro comparativo, verificarlo por la aplicación de Notebook de Google, Ok, ¿un cuadro comparativo de qué, Diego? referente a las NIF y el marco conceptual. A las NIF, el marco conceptual y las NIF para pymes, ¿cierto? Sí, las completas y las pymes. Ok, ok. Bueno, ¿qué encontraron en ese cuadro comparativo? A ver, primero, ¿qué parámetros comparó la inteligencia artificial? Profe, en mi caso, el objetivo y el propósito. El objetivo y el propósito. A ver, ¿qué te dijo respecto al objetivo de las NIF para pymes y de las NIF para grandes empresas? Para las pymes, de que el objetivo de los estados financieros de propósito general es proporcionar información para los usuarios de una entidad pequeña o mediana. Y de las completas, preparar y presentar estados financieros de propósito de información general conforme a las NIF. ¿Y entendiste? No, pero yo busqué en otra inteligencia artificial que me diera como más claro y me dio que las NIF para pymes es facilitar información financiera a entidades pequeñas y medianas con menos recursos y necesidades simplificadas, y las completas proporcionar lineamientos completos y detallados para entidades con obligación pública de rendir cuentas.
Con entidades, ok, entidades con obligación pública de rendir cuentas. A ver, ¿qué otra cosa encontraron? Ya vamos para allá, ya vamos con esa, Pablo. Eso de obligación pública de rendir cuentas. ¿Qué otra cosa en cuanto al alcance? ¿Cuál es el alcance de las NIF para pymes y cuál es el alcance de las NIF completas? Profe, las NIF completas establecen la base para la presentación de estado financiero de propósito general y asegurar su Ajá, Y para las NIF para pymes, dice que están diseñadas para aplicarse a los estados financieros de propósito general y otros informes financieros de entidades ok, con fines. era más o menos lo que decía Pablo, ¿no? Que las NIF completas son para empresas que tengan obligación pública de rendir cuentas y las NIF para pymes es para empresas que no tienen obligación pública de rendir cuentas, sino que su propósito es informar a cualquier persona del entorno, ¿sí? Informa y muestra, pero una información muy básica porque ella no tiene obligación de rendirle cuentas a nadie. Porque la pyme no vende sus instrumentos de financiamiento ni de patrimonio en ningún mercado, ¿ok? ¿Sí? Entonces, esa es la principal diferencia. La NIF para grandes empresas es para empresas que coticen en la bolsa de valores, ¿sí? Si lo resumimos. Y la NIF para pymes es para empresas que no tienen obligación pública de rendir cuentas. Ahorita vamos a ver a qué se refiere eso. En cuanto a la complejidad y el detalle de la norma, de cada una, ¿cuál es más compleja? ¿La de grandes empresas o de la NIF para pymes? La de grandes empresas, profe. Ok. ¿Qué les dijo acerca de esa complejidad y detalle de la norma? ¿Qué exige más la NIF para grandes empresas? Que proporciona reglas específicas para una amplia gama de temas, incluyendo la desclasificación de... Ya va, se me fue. Clasificación de gastos por naturaleza de función, requisitos, revelación de planes de beneficio definidos o las condiciones específicas para la contabilidad de cobertura. Exige una información comparativa detallada. Profe, Ok, de la complejidad, encontré que, bueno, las NIF completas son considerablemente más detalladas, ¿verdad? Y son más extensas porque abordan más variedad de transacciones y más situaciones complejas, por así decirlo. Mientras que las NIF para pymes, pues es como una versión más simplificada y en ellas, pues, no suelen ser relevantes las algunas transacciones que sí están en las NIF completas. ok, bueno, una de las principales características es que, por ejemplo, las grandes empresas cotizan en la bolsa de valores. Entonces, aparte de que tienen que rendirle cuenta a los inversionistas que adquieren las acciones, ¿verdad? De sus empresas, ¿verdad? Tienen que rendirle cuentas a los reguladores, ¿sí? A los reguladores de la bolsa, a las comisiones nacionales de valores de los distintos países. La bolsa de New York, la bolsa de España, la bolsa de Shanghái, etcétera. Entonces, como tienen que rendir esas obligaciones, pues tienen que ser más detalladas en cuanto a la información que presentan sobre las transacciones financieras, ¿no? Entonces, en cuanto a la divulgación, ¿sí? De lo que hicieron con cada uno de sus recursos. Es por eso que las NIF para grandes empresas son más complejas. En cambio, las NIF para pymes sí tienen que revelar, obviamente, en las notas. Nosotros vimos cómo, por ejemplo, en el caso del inventario, ¿verdad? La NIF decía qué cosas se debían revelar en las notas de los estados financieros. En ese caso, pues las NIF para pymes son más simplificadas y tienen menos detalle a la hora de explicar a qué se refiere. Ok. En cuanto, ¿qué otra cosa encontrar? Algo que no Profe, hayamos hablado.
Ajá. En mi caso, me dio una diferencia que decía que, bueno, que el Consejo Internacional de Normas de Contabilidad, el que tiene las siglas IASB, Y creo, ASB. Ujú. ajá. Bueno, él evalúa al crear las normas, si los beneficios de aplicar la información valen los costos de prepararla. Entonces yo dije, ¿cómo aplicar las normas podría generar un costo, ¿verdad? Porque no lo entendí. Entonces se lo pregunté a la misma inteligencia y bueno, me dijo que los costos pueden ser en personal capacitado, en sistemas, en tiempo o en esfuerzo. Entonces, en las NIS completas, por lo general, usar estas normas acarrea un mayor costo que en las pymes, donde se busca que estos costos pues sean menores. Excelente, y lo entendiste, Ariana. O sea, entendiste por qué una pyme no debería usar las NIF para grandes empresas en ese sentido. Bueno, creo que es porque una pyme, como lo dice que es una pequeña y mediana empresa, pues no genera las mismas ganancias o no tiene el mismo capital que una gran entidad. Exactamente. Entonces, ¿para qué va a invertir haciendo tantas revelaciones, detallando tanto las transacciones, si realmente no percibe los beneficios que esos costos le iba a generar, ¿no? Entonces es eso, ¿no? Una pyme, pues se busca que no genere tantos costos como lo puede hacer una gran empresa, porque bueno, pues a ella sí le va a representar en mayores beneficios, sí se le va a representar en mayores beneficios. A ver, ¿qué más? ¿Qué más encontraron? En la mía me dijo los activos no financieros. Entonces, ese ejemplo, Ajá. propiedades intangibles. Dice que las NIF completas están cubiertas por normas específicas como las NIC 16, las NIC 36, las NIC 38 y las NIC 40. Y la de PYME, y se abordan conceptos como el deterioro del valor para unidades generadoras de efectivo y plusvalía. Bueno, eso tiene que ver con libros específicos para contabilizar ese tipo de activos, ¿no? Entonces, en las NIF completas, pues hay una mayor dedicación, por lo mismo que se tiene que llevar más detalle. En líneas generales, lo que yo les puedo decir o lo que yo he visto, ¿verdad? Es que las NIF completas tienen mayores necesidades de revelación de la información que la NIF para pymes, ¿no? Entonces, este, esa es como que la diferencia entre las unas y las otras. Bueno, a la vista está que si abrimos el libro de las NIF para pymes, tiene solamente 34 secciones, ¿no? Mientras que las NIF completas están constituidas por varias NIC y varias NIF que están separadas, ¿ok? Serían como secciones, pero ellas tienen como su nombre específico para cada uno de las transacciones que se va a realizar. Entonces, bueno, allí está. Otra de las diferencias es en cuanto a los tipos de reconocimiento que tienen las NIF completas y a los tipos de medición de los activos que tienen las NIF completas respecto de los que tienen las NIF para pymes, ¿no? Entonces, bueno, cuando uno necesita, o en el caso de ustedes, sería muy importante que realicen por su parte, pues, un curso o un estudio avanzado de NIF, ¿ok? Sobre todo, pues, si su intención es trabajar en empresas transnacionales, que espero que sí, todos deseen prepararse para abordar los mercados internacionales utilizando las normas. Sobre todo, pues porque como contadores ustedes tienen esa facilidad y esa oportunidad al ser las normas internacionales de información financiera, unas normas que rigen a nivel internacional la contabilidad, pues eso les da en su carrera una mayor oportunidad para competir en el mercado laboral en cualquier parte del mundo, ¿sí? Pero, pues obviamente tienen que trabajar para
para formarse en esta área específica y entender cómo reconocer y medir cada uno de los recursos que llegan a la organización y que están en las empresas, ¿no? Por el momento nosotros vamos a trabajar con lo que son las NIF para pymes, ¿verdad? Y vamos a hablar el día de hoy sobre la sección 1 de la NIF para pymes. A ver. Sección 1 de la NIF para pymes. Ya vamos a esperar que cargue. Ok. Bueno, como dijimos la clase pasada, nuestra NIF, ¿verdad? Está distribuida en 34 secciones. Y en la sección número 1, lo primero que se hace es definir lo que es una pyme. ¿Okay? Y lo que nos dice esta sección es que una pyme es una entidad que no tiene obligación pública de rendir cuenta. Eso es lo que es una pyme, ¿sí? Una entidad que no tiene obligación pública de rendir cuenta. Y viene una pregunta obligada para nosotros. Entonces, si una pyme no tiene obligación pública de rendir cuenta, ¿quién tiene obligación pública de rendir cuentas? Entonces, una entidad que tiene obligación pública de rendir cuentas es una entidad que tiene estas dos condiciones. La primera, que sus instrumentos de deuda o de patrimonio se negocian en un mercado público. ¿Ustedes saben qué son instrumentos de deuda o instrumentos de patrimonio? Un instrumento de deuda son bonos, ¿sí? Son instrumentos que emite la empresa, ¿verdad? Para financiarse, ¿ok? Entonces, tarea por allí, copien, investigar qué son instrumentos de deuda y qué son instrumentos de patrimonio y para qué sirven. A ver, lo van a buscar ahí un momentico en internet y me van a decir qué es cada uno. Profe, ya encontré la definición. Dice que un instrumento de deuda son préstamos o créditos otorgados a la entidad que deben ser pagados con intereses en un periodo determinado. Como ejemplo pueden ser bonos, pagares, préstamos bancarios u obligaciones. Y en Bonos, cuanto... pagarés, préstamos bancarios y obligaciones, ajá. Entonces, Ujú. los bonos, los pagarés, ¿se acuerdan que nosotros vimos mercantil? Sí, ¿Se acuerdan? Derecho mercantil. Sí, profe. Y ahí se veían, ¿no? ¿No se acuerdan? ¿Cuál era la principal característica de un pagaré? A ver, buscando en internet para intervenir. No, estas clases son geniales, ¿no les parece? Que una persona se comprometa a pagar una cantidad específica a otra. Es un instrumento A legal. otra. Es Y un instrumento legal, Yoli, excelente. Ujú. ¿Y tiene qué? Tiene efectos hacia terceros. Tiene Ayuda. efectos hacia terceros. Pero hay mercados donde los pagarés se pueden vender. ¿Recuerdan? Sí, por eso es el efecto hacia terceros. Ok, ok, Profe, ok. yo tengo aquí que los pagarés pueden ser cedidos o endosados a un nuevo beneficiario que tiene el derecho a exigir el pago. Ok. Y se negocian en un mercado adicional. Es decir, yo puedo ir al banco con un pagaré y decirle al del banco, mire, deme esta plata y usted cobra el pagaré después. No, ¿Se acuerdan de esas transacciones que lo veíamos ¿cómo se llama? En mercantil, en otras materias, instituciones financieras, creo que también se ve eso. Sí, profe. Ok, bueno, entonces, fíjense, una empresa que tiene obligación pública de rendir cuentas es aquella que
negocia sus instrumentos de deuda, es decir, sus pagarés y sus bonos y sus acciones en un mercado público. ¿Ok? ¿Y qué es un mercado público? Puede ser una bolsa de valores o un mercado fuera de la bolsa, incluyendo mercados locales y regionales, pero que tiene acceso a varios inversionistas que pueden llegar a comprar esos instrumentos. ¿Me siguen? O sea, si yo voy y vendo el pagaré al banco, no tengo obligación pública de rendir cuentas. Pero si el banco me lo permite, ¿no? En Venezuela eso no existe. Pero si yo voy a la bolsa de valores para, ¿cómo se llama eso? Para ofrecer esos bonos, ¿sí? Entonces, sí tengo obligación pública de rendir cuentas. ¿Se entiende esa diferencia? Sí, profe. Sí, Ok, excelente. Ahora, otra condición es que mantenga activos en calidad de fiduciario, ¿sí? La mayoría de bancos, cooperativas de crédito, compañías de seguro, comisionistas e intermediarios de valores, fondos de inversión y bancos de inversión cumplirían con este segundo criterio, ya que mantienen y gestionan recursos financieros que les han confiado clientes o miembros que no están implicados en la gestión de la entidad, ¿sí? A ver, ¿qué es una fiduciaria? Vamos a ver, vamos a buscar en internet. ¿Qué es una fiduciaria? Todos buscando en internet. Es una entidad financiera especializada que actúa como intermediaria en operaciones de fideicomiso. De fideicomiso, excelente. ¿Qué más? Su función principal es administrar bienes o recursos de manera temporal, siguiendo las instrucciones de quienes entregan los bienes y con el propósito de beneficiar a un tercero o al mismo beneficiario. Ok, entonces los bancos, ¿verdad? Son personas que pueden servir como fiduciarios. Ellos reciben el dinero de terceros, lo gestionan, ¿verdad? Y tienen que resguardar esos bienes. Por ejemplo, cuando uno va a un banco, ¿verdad? Y abre una cuenta de ahorro, eso aquí no funciona, pero en la mayoría de países del mundo, sí, y ustedes se están formando es para el mundo. Este, pueden abrir una cuenta, ¿verdad? O abrir un portafolio de inversiones y el banco les va a administrar esos recursos. Ese dinero es de ustedes, pero el banco es el que funciona como ente fiduciario, ¿sí? Es el que va a resguardar ese dinero y lo tiene que administrar para volvérselo a entregar a ustedes. Gane o pierda, ¿verdad? El banco se los tiene que entregar. Entonces, los bancos, las cooperativas de crédito, las compañías de seguro también son fiduciarias porque reciben el dinero de terceros y tienen que responder ante cualquier imprevisto que se le presente. Los comisionistas e intermediarios de valores, ¿ok? Tendríamos, o sería interesante investigar en Venezuela cuántas empresas hay comisionistas de valores. Los fondos de inversión y los bancos de inversión cumplen con este criterio. Es decir, estos señores, los que venden sus acciones o sus instrumentos de deuda o patrimonio en la bolsa de valores y los que mantienen dinero en calidad de fiduciaria, no pueden utilizar esta norma, ¿sí? No pueden utilizar la NIF para pymes. ¿Me siguen hasta aquí? Sí, profe. Ok. Ok. Ellos utilizan la NIF para grandes empresas. Bueno, aquí yo había colocado que es una fiduciaria. Es una empresa especializada en administrar bienes ajenos que actúa como intermediaria bajo un contrato de fideicomiso. Su función principal es proteger y gestionar recursos o activos que una persona natural o jurídica le entrega con el compromiso de cumplir con un objetivo específico previamente pactado. La fiduciaria no es la dueña de los bienes, solo los custodia, los administra y ejecuta acciones según lo establecido en el contrato de fideicomiso, por ejemplo, los bancos. Una fiduciaria es como un cuidador de bienes ajenos, no son suyos, pero tiene que protegerlos y usarlos bien según lo que le fue pactado en el contrato. Ok, ¿cuáles implicaciones tiene el hecho de que este sea el alcance de la norma? Es decir, ¿qué
el alcance de la norma sea que va a ser utilizada solo para empresas que no tienen obligación pública de rendir cuentas. Entonces, si una entidad eh, tiene obligación pública de rendir cuentas y utiliza esta norma, sus estados financieros no pueden describirse como de conformidad con la NIF para pymes, incluso si la ley local lo permite, ¿sí? Si la entidad vende acciones en la bolsa de valores o vende instrumentos de deuda en la bolsa de valores o actúa como fiduciaria y elabora los estados financieros en función de la NIF para pymes, es decir, cada vez que cuantifica un recurso, utiliza la NIF para pymes para clasificarlo, para medirlo, para utilizar determinar su valor, ella no puede decir que elaboró esos estados financieros en función de la NIF para pymes, ¿sí? Una subsidiaria que no tiene obligación pública por sí misma puede usar las NIF para pymes en sus estados financieros separados, aunque su controladora use las NIF completas o forme parte de un grupo consolidado que las use. Sus estados financieros separados deben cumplir con todas las disposiciones de la norma si se describen como conformes con ella. ¿Qué es una subsidiaria? A ver, buscando en internet. Es una empresa que es controlada por otra empresa. Es una empresa que es controlada por otra empresa. ¿Cuándo se da esto de las subsidiarias? A ver, denme un ejemplo. Buscan en internet un ejemplo de empresas subsidiarias o de una corporación donde haya una controladora y subsidiarias. Pues podría ser lo que es Instagram y WhatsApp, que son subsidiarias de Meta, que es la plataforma principal. Ay, qué niña tan inteligente, Dios mío. A ver, otro ejemplo, Verónica, qué bueno. La Nestlé, profe. Nestlé tiene subsidiarias. Sí. ¿Cuáles son? Está la Nestlé Wafer, la Nestlé, que es solo para bebidas y alimentos. Usted tiene una empresa matriz, la Nestlé. Pero ¿será que son líneas de negocio o son subsidiarias como tal? Ahí sí me raspa, profe. Tenemos que investigar, Yoli, siempre tenemos que investigar, porque el conocimiento es infinito. Pero sí es bueno saberlo y verlo, ¿sí? Pues aquí A también ver, dice Marvel Studios, que es subsidiaria de Disney. ajá, una empresa que es subsidiaria de ahí. ¿Se entiende el concepto? Entonces, También puede ser, subsidiaria de Disney, profe, puede ser la empresa que compró Disney, que era Fox antiguamente. Esa también ahora es subsidiaria es de una Disney. subsidiaria. Ok, entonces, si Disney, que es la controladora, ¿verdad? Vende sus instrumentos de deuda y de patrimonio en la bolsa de valores, ella usa las NIF completas, ¿verdad? Pero esas subsidiarias, es decir, Fox o Marvel Studios, pueden hacer sus estados financieros de acuerdo a la NIF para pymes, ¿sí? ¿Me siguen hasta aquí? Sí, profe. Profe, yo sí, a Excelente. mí me gustaría repetir eso. ¿Cómo dices? Me gustaría que volviera a repetir eso, lo de la diferencia, porque si Disney es la matriz y Universal es Ajá. su, digamos, subsidiaria, ¿por qué hace sus estados financieros con las pymes? A ver, lo que pasa es que estamos hablando de Fox, que es una subsidiaria, ¿ok? Ok, Es una ok. subsidiaria de Disney. Disney sí cotiza en la bolsa de valores, es la controladora y ella hace sus estados financieros de acuerdo a la NIF completas, porque tiene obligación pública de rendir cuentas, ¿cierto? Sí, claro, es una gran empresa. Disney como tal es una gran empresa, pero Fox es una subsidiaria de Disney. Y Fox, Ok. vamos a suponer que no cotiza en la bolsa de valores. Les estoy dando un ejemplo para explicarles las implicaciones del alcance, ¿ok? Entonces, Ok. si Fox no cotiza en la bolsa de valores, Fox puede hacer sus estados financieros en función de la NIF para pymes, Ah, ok, ok. ¿ok?
Y tiene que Claro, sí. decir, pero sus estados financieros separados, es decir, los que hace Fox solita, deben decir que cumplen con todas las disposiciones de la norma, ¿ok? Pero Vale. los consolidados, es decir, los de todas las empresas Disney, sí van a ser hechos en función de la NIF para grandes empresas, ¿ok? Vale. Nos fuimos para la otra reunión porque esto se acabó.